No hay nada como el mundo. Nada como viajar, como leer, descubrir. Nada como hablar y escuchar. Este es el podcast de No Place Like World. Muy buenas, gente. Somos Esmeralda, David y como siempre estamos acompañados de nuestro perro Mulder, que hoy pues sí que ha tenido a bien venirse con nosotros a grabar el podcast, aunque está tirado durmiendo. Hombre, ¿qué quieres que haga? Mientras nosotros hablamos, pues él se tumba, normal, hay que aprovechar la vida, pues él duerme. Lo jodido sería que de repente se pusiese a hablar, ¿no? Exacto. Pobrecito, que ha estado malito estos días. Uh-huh. Algún perro le ha pegado algo. ¿Algún perro? ¿Tú crees que ha sido algún perro? Yo creo que sí, una perra. Bueno, Sí. tampoco la insultes. Alguna persona sabía que su perro estaba malito y ha dejado que se acercara a otros. ¿Y qué ha tenido? Cuéntalo ya, ¿no? Pues no sabemos. Ha tenido una tos horrible que parecía, porque claro, los perros tosen así como cuando tienen mala garganta, pues tosen como si tuviesen algo en la garganta para echar. Como cuando vomitan, lo que pasa es que no vomita desde el estómago, no es un ruido diferente. Cuando un perro vomita empieza el estómago así, y, y cuando tosen, pues es que intentan echar algo de la garganta, ¿no? Se ve que les molesta o lo que sea. Si tiene algo inflamado, pues claro. Y empezó así una noche que no nos dejó dormir, no dormimos ninguno de los tres. Bueno, David no durmió más. Claro, yo como soy la madre, pues claro, estaba más pendiente de llamar al veterinario a las 5 de la mañana. Sí, creo que a la veterinaria de urgencias le hizo mucha gracia. Claro, estaba asustada y me dijo que sería seguramente, ¿qué me dijo? ¿Laringitis? Sí. O algo así. Pero es que no paraba, era exagerado. En fin, que ha estado malito, que hacía mucho tiempo que no se ponía malo. Se ha puesto malo muy poco en todos los años que lleva, porque lo cuidamos bien, lo alimentamos bien, lo vacunamos de todo, y aún así. En fin, no sabemos si había sido tos de las perreras, que el veterinario no le pusiera bien la vacuna o que haya podido cogerla a pesar de la vacuna, no sabemos. En fin, que ha estado malito, que cuidéis a vuestros perros. Y a la mínima, pues eso, a vacunarlos, llevarlo al veterinario. A la mínima, llamad a la veterinaria de guardia a las 5 de la mañana. Veréis qué gracia. Veréis qué risa. Y sobre todo eso, que si un perro está malo, no dejéis que socialice, no lo llevéis al parque de perros. No sé, cosas así. Yo veo la primera vez que le pegaron la tos de las perreras cuando eran cachorros, la mujer sabía que el perro tenía esa enfermedad. Vamos a ver, que la tos de las perreras se contagia muy rápido. No hace falta que lo lleve a una perrera, que el perro haya estado en una guardería de estas de perros ni nada. Se puede transmitir solamente porque se acerque en la calle a oler, porque claro, Mulder, como se acerca a todo Dios, aparte a todas las personas y a prácticamente todos los perros. Entonces, lo malo de un perro tan sociable. En fin, que hay que ser un poco responsable también. Me toca el coño esto, porque es, sobre todo, es que aquella vieja, si sabes que el perro que tenía en acogida viene de una perrera, que la estáis buscando, que eres muy buena persona porque estás colaborando con la asociación y estás acogiendo a un perro muy bien, pero sabes que está malo, está en tratamiento de la tos de las perreras. No dejes que juegue y que se acerque a otros perros, ¿no? En fin. Sí, eso pasó además cuando era cachorro y tal. Inicio reivindicativo. Sí, vaya. De capítulo. Qué potencia para comenzar, ¿no? Bueno, en fin. Clases de veterinaria con la doctora García. Además, aquí en plan rebelión, como la segunda parte que vamos a hablar, porque vamos a dejar algo claro, ¿no? Esta ocasión. Venga, dilo. ¿El qué? Bueno, lo digo yo. Venga, háblate un poco. No, bueno, que parece ser que en uno de los últimos podcasts, o en el último que grabamos, claro, es que ahora hay que diferenciar ya entre los Bike Edition. Por cierto, si habéis escuchado la lista de episodios Bike Edition, el nombre ya sabemos que es una puta mierda. Nosotros mismos no queríamos ponerle ese nombre, pero... ¿Y qué es Bike Edition? Sí, bueno, vale, sí. O como se diga en inglés. Los episodios estos que iban sobre el viaje en bicicleta, aparte de en furgo, ¿no? Que hicimos en Semana Santa.
pues bueno. Pues, sí, lo del camino del destierro del Cid. Sí, exactamente. Eso, que hay 6 capítulos, ¿no? Hay 6 capítulos, exactamente. Entonces, bueno, que sí, que sabemos que el nombre es una mierda, somos conscientes, tampoco se nos ocurrió otro mejor, así que, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Se queda así, pero ya, ¿vale? ¿qué quería decir? Pero bueno, eso, aparte de esos 6 capítulos que salieron este último domingo, el último anterior de estos, fue el de la instalación del agua, creo recordar. Y la canción del pirata. Y la canción del pirata, exactamente. Entonces, bueno, pues recibimos un pequeño feedback de una persona que, bueno, pues le agradecemos que nos... que lo escuchara. Que escuchara primero todo y segundo que nos avisara de que, bueno... Bueno, avisara no. Es que no se había enterado de que hay 2 partes en cada episodio. Entonces, vamos a dejarlo claro al principio, ¿no? Pero eso es porque no se ha escuchado las anteriores, así que le den un poco. Bueno, con todo el cariño. Sí, no, con todo el cariño que le den. No, pero vale, sí, se no, puede dar con cariño. Que nosotros pensábamos que estaba clarísimo que una vez que sonaba una canción que estábamos rajando después de media hora o así, o 40 minutos, y sonaba una canción y nos poníamos a hablar de otra cosa, era porque era una segunda parte, ¿no? La introducción, además esa canción pues, normalmente tiene algo que ver con lo que vamos a hablar. Entonces, bueno, hemos decidido a partir de ahora que al principio de cada capítulo os vamos a decir de qué vamos a hablar en ese capítulo. Sí, aclarar que hay 2 partes. Una, siempre, la primera, sobre camperización. Nuestra experiencia, no camperización, sino nuestra experiencia con la furgo, en la camperización de nuestra furgo. Y la segunda parte sobre algún tema que nos interese, literatura, música, algún tema en particular. Sí, o mierda nuestra. Claro. Exactamente. Entonces, la segunda parte no suele tener que ver mucho con la vida camper, aunque el penúltimo, ¿no?, que hicimos fue sobre la quedada de Entre Olivos. Entonces, ese sí tenía que ver, pero era nuestra experiencia en una quedada, en nuestra primera quedada. Siempre un poco esas 2 partes que hacemos. Entonces, que a la gente le quede claro que cuando suena la música entre medias y ves que queda pues como 40 minutos de podcast todavía, es porque seguimos hablando, ¿vale? No de es otra cosa. No es que lo hayamos dejado grabando sin decir nada, no, es que hablamos de otra cosa. Sí, no, porque además os aseguro que esto que no se nos pasaría, porque luego lo que tiene estas veces, por ejemplo, en el último capítulo que estuvimos 1 hora y casi 3/4 hablando, luego eso os puedo asegurar que se convierten en multiplicad por 4 el tiempo que estoy editando el puñetero podcast. O sea que no es que nos hayamos dejado esto grabando y lo habíamos subido. Que sigáis escuchando. Ya todo esto, ¿no has dicho la parte de hoy? Todo esto, exactamente. Hoy, en la primera parte, hablando de todo esto, pues de lo que os vamos a hablar es de cómo construimos nuestro baño. Sí. Esa gran experiencia por la que todo el mundo tiene que pasar cuando está camperizando su furgoneta. Y en la segunda parte vamos a hablar del libro Rebelión en la granja, de George Orwell. Exacto. Que yo no me había leído este libro. David lo conocía y es el que vamos a comentar la segunda parte. Pero vamos a empezar con la ducha y el baño en general, pero es ducha lo que hemos hecho. Sí. Empezamos a hablar ya de... Al final baño es un cuadrado de ducha. La gente normalmente, a ver, no es una autocaravana donde esté el asiento, el lavabo, ¿no? Sino nosotros tenemos un cuadrado de ducha. Sí, y el poti ahí puesto que se quita y pon, ya está, es lo que hemos hecho. Claro, exactamente. Eso que parece poco. Ya, parece una tontería. Parece una tontería, pero los cojones. O sea, así de claro. O sea, no os podéis imaginar la de guerra que da un puñetero baño de estos. A ver. Primero, no sé si ya lo comentamos, tenemos la ducha, como mucha gente, detrás del asiento del copiloto, no, del piloto. Del piloto, sí, en efecto. Del conductor. Pero justo detrás no, porque está la instalación eléctrica, está esa tabla que tú pusiste en vertical, ¿no? Así que hay un hueco ahí, porque está la batería, que es amplia y tal. Y luego el baño. Entonces, el baño de primera no lo terminamos, lo hemos hecho como en 2 partes. Sí, ¿no? Sí. Claro, eso es lo primero que hay que decir, ¿no? Que es que nosotros pensábamos que como todo esto, porque todo en internet, en mi YouTube y todo eso, se ve muy fácil. Es cierto que del baño la gente sí que suele comentar
que Sí, es es una que- cosa compleja, pero en el fondo tú lo ves y dices, bueno, pues tampoco parece tan fácil. Entonces, Tan difícil. es cierto, o sea, tan difícil, exactamente, perdón, tampoco parece tan difícil, ¿no? Entonces, nosotros nos pusimos en un principio a hacerlo y pensábamos que no íbamos a tener problema en terminarlo para irnos el verano pasado, ¿no? Ujú. Y no. Sí, pero no. se echó el tiempo encima porque salía agua por todos lados. Perdimos un montón de tiempo con la Ujú. aplicación del antiguo capítulo, del anterior capítulo, que ya dijimos, pues toda la instalación de agua, que fue más Una complicado, odisea, ¿no? sí. Sí. Ujú. Entonces, el baño, claro, se quedó ahí en expectativa. Hicimos, pues, o sea, se quedó en lo que es la pared, una pared lateral, la pared de delante, la que da hacia el conductor, y media pared lateral de la que da hacia el pasillo. Y eso fue lo que dejamos hecho. Sí, Pusimos porque- una cortina Ujú. y. Sí, bueno, yo le iba a explicar un poco más detenido porque bueno, pues- no se habrán enterado de nada. Vale, Perdón. pues venga. A ver, tenemos. No, que nos fuimos con 3 paredes de las 4 que Ujú. ahora mismo tiene, ¿no? Sí, lo que pasa tiene es que una de cualquier ellas a baño. media también. Sí, cualquier baño tiene 4 paredes, pero Ujú. una en la puerta. Ujú. Pues nosotros no tenemos puerta, ¿no? Sí. Ujú. Y hay un trozo de pared, Ujú. como la puerta invisible, y al lado, pues un trocito de Ujú. pared. Vale, luego está el lateral que da a la instalación eléctrica, que ese sí lo dejamos listo, que fue también complicado por la propia ondulación de la pared, que como no es recta, pues está muy jodido. Y lo que hicimos es, en el friso, que va en la chapa, ¿no? Pusimos Ujú. friso menos en la zona donde iba el baño. Ahí Claro, que pusimos, sí, todo ¿qué lo que madera es- pusimos ahí? Todo lo que es el lateral izquierdo de la furgo por dentro está hecho con friso hasta más o menos la mitad de lo que es la caja de la furgo, que es donde empezaría el baño, ¿no? Entonces ahí en el baño lo que hicimos, en lugar de poner friso, no nos complicamos y pusimos un tablero de MDF. Ese tablero de MDF lo pintamos con, ay, ¿cómo se llamaba la cosa esta? ¿Eso del caucho? Sí, era una pintura así como, que es como, no es pintura, es caucho en realidad, que es hidrófuga. Entonces, pues bueno, o sea, pintamos con eso y en un primer momento así se quedó. Sí, además, como no era Ujú. muy gruesa, se amoldaba a esa Claro. curvatura que tenía esa, como que la furgo se va un poco hacia adentro, Ujú. entonces la madera no queda recta. Ahí ganamos Claro. espacio. Es que también. esto es Mm. es una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta Sí. antes de hacer el baño. O sea, la pared, incluso en las Ducato, que se supone que la pared es recta, o sea, pero las Hombre, paredes de las recta furgonetas nunca es. no son rectas, exactamente, nunca son rectas. Pero es cierto que encima en las Sprinter, como siempre hemos dicho, Sí. son súper curvas. O sea, es que la Mercedes Sprinter tiene forma de huevo, así de claro. O sea, se achata arriba del todo, que hay 1,40 m, en la parte más grande, más ancha, es donde tiene 1,70 m, no, tiene un poquito más, unos 76 o así, en la parte más ancha, ¿vale? Que estará como pues a unos 80 centímetros de alto y a partir de ahí vuelve a achatarse hasta juntarse en el suelo, ¿vale? Entonces, claro, pues ¿qué pasa? Que ahí lo que necesitas poner es una madera que sea flexible. Y por eso elegimos el tablero de MDF de 1 centímetro, porque además tampoco si pones uno de 2 es que ya hace demasiada fuerza, porque claro, esto lo tienes que atornillar a la chapa y que se quede fija. Ahí. Claro, entonces si tú pones un tablero de 2 centímetros de ancho, va a hacer fuerza y corres el riesgo de que se te acabe yendo. Luego por dentro hay que aislarlo muy bien. ¿Qué le echamos? ¿Qué le pusimos en todas las esquinas para que no pasara agua? Ay, ¿qué le pusimos? Creo recordar que fue un polímero, no sé si fue Sika, exactamente, pero no debió de ser la Sika que utilizábamos en el suelo. No, o sea, sería alguna... No sé, fue algún tipo de polímero, exactamente, ya no recordamos cuál fue. De hecho, no, se lo compraríamos a Carlillos. Algo que nos dijese Carlillos. Sería eso lo que... Puede ser. Porque claro, el tema esto es que... tuvimos que echar unos pegotes. Tuvimos que echar, exactamente. O sea, porque vamos a ver, esto... Claro, no quedó... Con la curvatura esta de la pared... siempre se queda algún hueco. Claro, porque tú tienes luego... O sea, ya no solamente la curvatura de la pared
en el lateral. Es que luego las dos que pongas, la que, digamos, la norte y la sur, la pared norte y la pared sur, o sea, la de delante y la de detrás, que vas a tener que encajar con eso, o lo haces al milímetro o te va a quedar unos agujeros que flipas. En fin, Y a nosotros, evidentemente, nosotros no lo hicimos al milímetro. O sea, de hecho, entraban dedos, ¿vale? Y bueno, eso lo tuvimos... en un punto. La verdad es que luego no fue tan mal. Pero que, claro, que al tener que aislarlo todo por dentro, que se quedara sellado, no se podía estar moviendo la pared. Debe quedar bien fija. Y la verdad es que ahí nos sorprendió porque pensábamos que se iba a mover más las paredes del baño laterales y quedaron bastante fijas al suelo, al techo. Sí, la norte dices, ¿no? No, las dos laterales. Sí, vale, pero porque llevan una estructura, porque hicimos una estructura así cuadrada con varios, con 3 listones, pusimos varios listones para que quedase bien en fija. vertical y que iban luego cogidos así entre sí en horizontal, ¿no? Entonces sí, eso le dio bastante solidez a la furgo, pero bueno, o sea, es cierto también que, o sea, a la furgo no, perdón, al baño, pero también es cierto que, bueno, pues que tienes que hacer muy bien los cortes de las maderas para que no te queden agujeros un tanto grandes, ¿no? Pero que es que luego encima ya no es solamente el problema que puedas tener al hacer el corte, al dibujar el corte de la pared, porque bueno, más o menos eso al final lo acabas sacando, ¿vale? El otro de los problemas que hay, que para mí es el principal problema, es que igual que se achata o sea, de arriba a abajo, o arriba en el techo está más achatado la furgoneta que en otras partes, de delante hacia atrás también va como haciéndose un pelín más ancha. Tampoco es recto. Claro, no es recto, exactamente. Entonces, ¿qué nos pasó? Cuando nosotros llegamos a poner nuestro plato de ducha, resultaba que lo teníamos es muy poquito, en realidad serán unos 5 grados, pero está como 5 grados desviado. Entonces eso también pues ya te crea una serie de problemas a la hora de hacer lo que es la cabina, las paredes de la cabina, que no os las podéis imaginar, ¿no? Porque si tú cuentas delante, que son, pues nuestro plato de ducha eran de 48 centímetros, ¿no? Creo recordar, o algo así. ¿Qué dices? ¿O de cuánto era? Era de 60 por 60. 60 por 60, vale, pues tú... Por dentro eran 58. Claro, mejor. Vale, pues eso pero por fuera es 60 por 60. Por fuera tú mides 60, ¿no? Y ahí pones, levantas otra pared, pero como está, ya os digo, está con unos grados mínimos de inclinación, los 60, o sea, tú mides detrás del... Claro, no mides 60. Tienes que, a lo mejor son 62, ¿vale? No sé si me he explicado bien. O sea, seguro que no. Seguro que no, pero vamos. Que sí, que eso yo creo que también le pasa a todo el mundo, que nada es recto. Entonces, bueno, por dentro, aunque sea el plato de ducha, lo hicimos pegada a las paredes al plato. No queda 60 por 60, pues tienes que rellenar, tienes que aislarlo muy bien por dentro, que no cuele el agua, ¿vale? Pero el caso es que en verano nos fuimos solo con 3 paredes, ¿no? Sí, y pusimos la cortina de forma que no se saliese el agua cuando nos duchásemos. Sí, bueno. Supliendo un poco esa cuarta pared que nos faltaba. Pues claro, la cortina tenía que quedar muy pegada al plato de ducha porque pudiese meter la cortina por dentro cuando te ducharas y así no se saliese el agua. Entonces el espacio era ridículo. Sí. Y ahí sí, fue complicado. De hecho, nos duchamos poco. 3 semanas. Y luego hubo una vez que yo estuve a punto de caerme dentro de la ducha. Porque, de tirarlo todo. Es que fue ridículo, ¿no? Porque claro, esto es lo típico que teníamos el monomando de la ducha, lo teníamos en el suelo, entonces te tenías que agachar. ¿Qué pasa? Que como ni tan siquiera teníamos revestido el baño, ¿no? Entonces lo teníamos solamente con el caucho este. Entonces, claro, intentabas no mojar las paredes o mojar las paredes lo mínimo posible, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que tenías que poner toda la cortina alrededor, pero si te agachabas, pues por ejemplo a mí se me quedaba pegada en el culo. Entonces hubo un momento en el que se me pegó, hubo una tarde que se me pegó la cortina del culo, perdí el equilibrio cuando iba a abrir el agua, acabé, bueno, total, que casi me caigo dentro, o sea, no sé si alguno ha visto un episodio de Los Simpsons en el que Homer salía de la ducha, que le pasaba algo parecido, que salía trastabillado, solo tapado por la cortina,
Pues es ¿Qué más o vas a- menos lo que me hubiese pasó a mí. salido Sí. con la cortina pegada, ¿no? Claro, yo estuve a Te hubiese punto de... cargado el chiringuito ese que montamos. Claro, y lo mismo hubiese salido a no sé dónde coño estábamos ahí, en plan toga romana, en pelotas, ¿sabes? No sé, fue En fin, muy afortunadamente ridículo. no pasó eso. Sí, afortunadamente no Pero pasó. que el caso es que aquello sí es cierto que nos hizo pensar ampliarlo un poco, ¿no? Hacer esa pared que nos faltaba, no hacerla pegada al plato de ducha, sino extender. Hacer un pequeño escalón, sí. Sí, bueno, al lado del plato de ducha, hacer como, sí, una plataforma de madera, también con caucho y todo esto aislada bien, para que fuese más alargado el baño. Que al final por dentro el baño habrá quedado, ¿cuánto? 80 por, Sí, ha 80 por quedado 60 80 más o menos, por ¿no? 60 alrededor de sí. Pero claro, el plato de ducha es eso, que no lo hemos comentado. 60 por 60, que lo compramos ¿dónde? Pues lo compré en Madrid Camper, en Móstoles. Sí, que lo que allí. pasa, exactamente. Pero es que esto es una cosa que a lo mejor teníamos que habernos dedicado un poquito más a ello. Y es, por nuestra experiencia, al menos, os recomendamos que casi mejor que comprar un plato de ducha de estos de camping, o sea, de caravana, tal, casi mejor intentad buscar uno de casa, uno de estos que son de fibra. Sí, que no pesen mucho. Claro, que no pese mucho y a poder ser que sea de los que tienen el desagüe en el centro y que tienen caída por todos los lados. Y que el desagüe grande. Y un desagüe grande, efectivamente. Porque yo no sé por qué hacen esta mierda de desagüe. Es que nuestro puto desagüe de nuestro puto plato de ducha es de 25 milímetros. Eso no traga una puta mierda. Sí, yo no sé por qué hace las cosas así. Que sí, muy ligero, todo lo que tú quieras. Veremos a ver si no se rompe eso, porque es que es súper frágil. De hecho, te decía, no pongáis el pie encima ni echáis encima hasta que no esté completamente pegado al suelo, porque se puede romper. Me lo advirtieron y me dijeron, cuando lo compré allí en Madrid Camper, me dijeron, ten mucho cuidado que esto se parte con mirarlo. Dice, es que no se te ocurra poner, dice, ni un milímetro en el aire. O sea, si vas a pisar, que esté bien asentado. Dice, porque si no, se te va a partir y esto no hay garantía. Entonces, oye, que no es culpa de Madrid Camper, por cierto. Yo siempre que he ido me han tratado muy bien, pero que sí que es cierto no es barato para que sea así. Exactamente, es lo que iba a decir, claro. Es que, coño, un plato que es un puto plástico costó 45 euros, creo que fueron, o algo así. Algo parecido. Y que dices, esto es una puta mierda de plástico, que encima es lo que me decía este chico, cuidado que se rompe, si es que era casi de papel, y 45 euros por eso, con una mierda de desagüe que luego no lo encuentras en ninguna tienda aquí de... Es que volvemos a lo que nos pasó con la instalación del agua, ¿no? Que es que luego encima tienes que buscar una pieza específico de camper para que caiga y que lo tienes que unir. Es pequeño y en fin. Claro, y que lo tienes que unir luego a todo lo demás que no es de camper. Entonces, pues tienes que buscarte las vueltas y es un puto coñazo. Sí, algo que cambiaríamos seguramente. Entonces, claro, nosotros el ideal ahora lo que sabemos es eso, ¿no? Que hubiésemos puesto uno con desagüe en el centro, un desagüe más grande y con caída desde todos los lados, porque luego esta es otra cosa. A la que no aparques bien nivelado, siempre se te va a quedar encharcado el lado contrario al que... Porque nosotros solo tenemos una salida de agua. Hay otros platos de ducha que tienen doble. Sí, pero que nuestra forma de saber cómo está nivelada la furgo es al ducharnos. Claro. Porque ahí vemos si cuela, donde se queda el agua ahí estancada y es nuestro nivel. El agua de la ducha. Sí. Y por eso muchas veces pues tienes que poner los calzos solamente para ducharte, porque no notas excesivamente que estén desniveladas y no hay problema para dormir. Claro. Vamos, ya también nos hemos acostumbrado a dormir un poco desnivelado, no pasa nada. Pero para ducharte, si no está inclinada un poco hacia el desagüe, cuesta mucho que trague. No, tienes que empezar el agua la tienes que empezar a empujar, y si el desagüe fuese grande, pues bueno, pues dices, pues vale. Pero es que como encima un desagüe de 25 milímetros, pues es que es ridículo. O sea, es que te tiras más tiempo achicando agua que duchándote. Entonces es un coñazo. Pero bueno, habrá que buscar, a lo mejor, como compré una bomba de agua para el aceite del coche, para sacar el aceite del coche, a lo mejor eso lo podíamos utilizar para meterlo ¿sabes? Yo qué sé. Muy práctico, sí. Sí, ¿no? Y otro trasto que llevas a la furgo, ¿no? También tenemos que decir una cosa sobre esto que os hemos comentado del plato de ducha con el desagüe en el centro, y es que siquiera antes de empezar a plantearos qué plato vais a comprar, tenéis que ver
dónde va a ir el desagüe. Por Claro. debajo todos los tubos, ¿no? A ti El te puede agujero. cuadrar a lo mejor lo que os hemos dicho, ¿no? Que os cuadre, que encontréis un plato de ducha de estos de fibra de casa con todo en el centro, con el desagüe en el centro y tal, que os encante, que el precio esté bien, etcétera, etcétera, y cuando lo compráis y lo vais a poner, plas, una viga en el suelo. Claro, pero que eso también hay que prever antes el Ujú. diseño de dónde va a ir el baño, Ujú. en este caso, porque debajo tiene que estar libre algún hueco. Sí, 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 sí. Es que depende el plato de ducha que pongas y Ujú. dónde pongas el baño. Claro, es que... Debajo tienes que tener claro que dónde va a ir el desagüe Ujú. para abrir el agujero. Porque claro, a nosotros, pues bueno, dio la casualidad, fuimos poniendo el desagüe, fuimos Sí, girando es que el plato de fue- ducha hasta exacto. que Ujú. Fue lo vimos que había un único- agujero debajo que podíamos Claro, hacer. y fue más o menos lo único en lo que al final no nos topamos con la viga, Mm. pero claro, porque lo pusimos en ese sentido. En el sentido contrario, por ejemplo, Ahí o no sea, podíamos. si el agujero hubiese Bueno. estado detrás, está ahora mismo hacia adelante, digamos, hacia el conductor, si hubiese estado hacia detrás, ahí ya no hubiésemos podido porque ya hubiésemos pillado viga, ¿no? Mucha gente lo que hace, pues por ejemplo, Javier Ordieres es lo que hizo, ¿no? Para quitarse de ese problema, hace como un calzo, levanta el plato de ducha, le pone unos soportes y pone un codo y desde ese codo saca el... A donde le convenga. Donde le convenga, Sí, lo que claro. pasa es que ese problema trae que si hay escape de agua tú no lo ves, Claro. ahí debajo. Ujú. No, y que aparte también pues, con el plato de ducha que habíamos comprado nosotros Mm. no se podía hacer. Y que luego, bueno, claro, él tiene una furgo muy alta, pero que si Mm. no es excesivamente alta, Sí, sí, y sí. además no. está bombada un poco la pared como la nuestra, en fin, que eso Ujú. no siempre se puede hacer. No, claro, claro, y por no supuesto. es fácil. Ujú. En una Sprinter es complicado, ya te digo, así que no sé. En fin, que el plato de ducha, que está bien, es grande y tal, pero lo Ujú. malo es esto, el desagüe. Sí. Ujú. Y ampliamos, como hemos dicho, hay como una pequeño escalón, que no es Mm. escalón, Sí, sino no, que no es escalón porque... está más o menos, pues, está igual que donde está el plato de ducha, ¿no? La Ujú. parte más alta del plato de ducha. Y ahí pues sirve un poco de desahogo también. Al estar el grifo ahí, pues no te estás dando con el grifo cuando te duchas, ni cuando estás sentado en el poti, ni nada de eso. Y es más amplio. Y la verdad es que ahora que ya sí hicimos esa pared que nos faltaba, Sí, una vez que... es muchísimo más llevadero estar dentro. Sí, sí, sí. Y mejor. Luego también tenemos el poti, que lo El poti lo ponemos, lo dejamos ahí quitamos y dentro. ya está. Ujú. En fin, que no nos complicamos en ese sentido. Ducha y el poti movido, ¿no? Sí. David. No. Eh, Tenemos el poti ahí. Bastante complicación fue toda la ducha, así que el poti pues dijimos, venga, ahí dentro y lo Ujú. sacamos para limpiarlo ducharnos. y para ducharnos. Sí. Claro, sí, claro, eso es otro de los problemas, ¿no? El poti que acaba pesando mucho. Sí, porque es que, incluso... claro, al principio habíamos pensado dejarlo dentro, pegado a donde está el grifo. Sí. Y en ese escalón que habíamos hecho de extensión del plato de ducha, dejarlo ahí a ver si podíamos ducharnos con él ahí dentro, que no estorbase mucho, pero es que es grande el poti que tenemos, entonces Sí, mejor cualquier sacarlo. poti en general Sí, sí. va a ser va a ser lo suficientemente grande como para hacer esto que os estamos diciendo. En fin, O sea, que al yo no final- entiendo con lo grande que es Ujú. y a los 3 días tienes que vaciarlo. Lo rápido que se llena, ¿verdad? Eso. De hecho, bueno. Ahora hablaremos del poti. Vamos a terminar con la ducha, ¿no? Vale, no, ¿qué más quieres decir de la A ver, ducha? pues, coño, lo que para mí fue más complicado, encontrar un puto revestimiento de ducha. El revestimiento, sí. Porque Uf. todos los que veíamos ponía no apto para agua, Claro, te para ponían, baño, o sea, revestimiento ujú. de baño, PVC, no sé qué, Sí. y no es apto para que se moje. Es que ponía Sí, te el ponía, símbolo de ducha tachado. Dices, claro. pero vamos a ver, que esto es para el baño. ¿Dónde lo...? A ver, no entiendo. ¿Cómo Claro, que no se puede mojar? Son revestimientos para el baño, pero Para las paredes, pero no las para paredes, dentro de pero no ducha. dentro de la ducha, claro, exactamente. Total, que al Entonces, final sí que dimos con uno que parecía que se podía mojar, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama? Porque lo ahí, compramos en ¿dónde? En Leroy Merlin. Ese fue de Sí. Leroy Merlin. Y no sé, es un recubrimiento que ese sí que se podía mojar. Es imitación del mármol. Tiene por detrás, es yeso. Es tipo Por pladur. detrás, ¿no? Sí. O sea, por detrás tiene una especie de cartón piedra así finito. Ujú. Luego viene una capa de yeso y encima de la capa de yeso La pegatina. viene, sí, lo que podemos decir, la imitación esta del mármol. O sea, imitación del mármol, entendedme. O sea, Sí. imitación mala.
¿vale? Ahora sí cuesta una pasta. Joder. El metro Ahora es bonito, cuadrado... Es bonito. Sí, no, es muy bonito. Y si hubiésemos tenido unas paredes rectas Oh, y más tal, bonito hubiese más quedado. bonito todavía, exactamente. Total, que por Porque, detrás, vamos. es lo que yo digo, la pegatina esa Sí, dejaba unos agujeros Sí. al aire, que es donde tenéis que echar el producto para pegar. sí, otro polímero de estos. Sí, uno específico aquí, además que vendía la marca, ¿no? Sí, o si no, vale el de la marca OV1 o OV10, que no sé exactamente, ahora mismo no recuerdo cuál era, OV1 o OV10. Sí, es cada bote de esos, la verdad que es muy buen pegamento, es uno que os permite, el OV10 o ya os digo, OV1 o OV10, no sé cuál es. Pero que eso lo vende al lado, el Leroy Merlin está la pieza de revestimiento y al lado está el producto para pegar. Sí, pero bueno, yo estaba hablando del OV10, que no es, ¿Eso que qué es es? diferente. Uno de los que utilizamos, que ese lo que te permite es muy fuerte, pero que te permite durante los 10 primeros minutos más o menos recolocarlo. Entonces, Bueno. claro, que eso es lo que no tiene otros, pero que bueno, le cuesta una pasta, ¿vale? Y luego Ya. es lo que dices tú, que Sí. al lado de esos recubrimientos en el Leroy Merlin, no en el Leroy Merlin que hay por aquí, por la costa tropical, sino en el Leroy Merlin de Granada, por ejemplo, en uno en condiciones, en uno grande en condiciones, Sí, que tenga, no los que son las tiendas tenga compact variedad. esas, uno que tenga variedad. Ahí tienes pues otro tipo de polímeros también que te sirven para pegar estas losetas. Entonces, Sí. pues eso, con una pistola tú pones un punto en cada uno de esos agujeros, eran 9 agujeros, ¿puede ser? Por lo menos más. Sí, ¿no? Son eso, y luego retiras un plastiquito y es adhesivo. Entonces tienes el propio adhesivo de las losetas estas. El primer más, pegado, ¿no? Claro, que hace un primer pegado, efectivamente, más luego lo... Sí, se queda muy bien sujeto todo. Sí, se queda... Pero, que es importante, que me lo dijo un trabajador de aquella zona, en el Leroy, que hay que poner una junta entre cuadrado y cuadrado que tú vayas pegando, ¿vale? Hay que ir poniendo una junta de... ¿Qué producto era ese? Ay, es que eso no me acuerdo. Un tipo de sellante de algo era un sellante, que evite el moho. Claro, ¿Vale? Anti-moho. Pero es que no vale la silicona. No, es que silicona es el tema, normal. que no puede ser silicona. Uno que sea para evitar agua, pero que sea anti-moho y que sea bueno, que es como la junta que va a verse luego entre un cuadrado estos de PVC y otro. Entre loseta y loseta siempre va a quedar un... Claro, evita que entre agua Claro, que se filtre. entre las juntas, porque además el fabricante dice que si no pone eso no está sujeto a luego a garantía. Sí, que tiene 10 años de garantía. Sí, pero que es si importante no lo pones, poner eso para que no le entre agua. Pero que una vez puesto y sellado bien todo esto, se puede mojar y nosotros por ahora no estamos teniendo problemas, llevamos que sepamos. menos de un año usándolo. Sí, porque esto ya lo pusimos después de... No, sí, llevamos pocos meses, llevamos medio año. En el fondo llevamos desde después de verano pasado, esto lo pusimos más en otoño del año pasado. Pero que es la única opción que vi que no te prohibiera para ducha. Claro, no, es curioso. Es que ahí también es cierto, vamos a ver, el que sepa hacerlo no habría ningún problema, yo creo, a lo mejor digo una burrada, pero en poner un alicatado de baño de casa normal y corriente, si vas bien de peso, no tendrías tampoco ningún problema. ¿Vale? Pero bueno. Ahora necesita una herramienta para eso. Claro, ¿no? necesita. Para y luego cortar. no sé cómo a la hora de la claro, curvatura porque como tiene en la cierta pared curvatura también, la pared que va a la chapa. Pero que como también hay gente que esa curvatura lo que hace es saltársela y poner recto directamente otra madera, hombre, pierdes bastante espacio, la verdad, pero es otra opción, más cómoda. En fin, que en ese sentido sí que estamos contentos. No está bien puesto perfecto, ni mucho menos, obviamente. Como todo en nuestra furgo no es perfecto. Claro, porque tú ponías cuadrado, pones el otro, no quedan juntos. Hay un hueco la parte de arriba estaba junta, pero luego a los 10 centímetros ya se empezaba a separar. Claro, y es por eso, porque no está nada recto. Era increíble, ahí te dabas cuenta de cómo podía estar torcido todo. En fin, que lo solucionamos, ahí se ha quedado, hay más junta entre unos que entre otros. Claro, no hace falta fijarse mucho para darte cuenta de que, oye, que para nada es perfecto, que está feo incluso en algunas zonas, pero bueno, o sea, mientras sea funcional. Sí, nosotros solamente hemos puesto una luz ahí dentro y no tenemos nada de extractor, solamente como va con cortina, que en vez de puerta hemos dejado cortina, pues ahí sale la humedad. Claro, realmente. Porque y lo luego, que hicimos... Sí. Pues eso, que además al lado de la cortina, en la semipared esta que queda, hay un hueco arriba. No llegamos hasta el techo, sino que lo paramos y dejamos pues como un cuadro y una ventanilla ahí para pasarnos notas, David y yo, cuando está duchándose. Ay, amorcito,
o cuando está cagando. Sal de una puta vez, ya está. Cosas así. Sí, no, porque eso además estaba ideado con la idea de que como ahí tenemos también el turboven, que estaba más o menos entre el baño fuera, y la pero cocina. Está al lado, sí. Claro, pues tú pones el turboven y se va todo. Se va todo. Se van los olores, se va la humedad. Exactamente. Es cierto que ahí el turboven funciona bien. Sí, para eso sí. Luego a mí se me olvida, cada vez que me voy a duchar se me olvida poner el turboven, pero bueno, tampoco es mucho problema. En fin, y por fuera pues hemos puesto también un poco de friso. Sí, nos queda hacer algunos remates. Claro, sí, la gente lo ve por fuera y dice, ¡hola, qué bonito! La primera impresión es, ¡qué bonito! No sé qué digo, si tú supieses. Sí, pero no te fijas mucho en los detalles. No te fijes, vale, ¿te ha gustado? Pues tira, circula, porque como te empieces a fijar, vas a decir, joder, qué puta mierda. Como es de lo primero que se ve al abrir la puerta. Claro. Está bonita. Ahora le hemos puesto unos espejos y tal, y bueno, pues yo qué sé, es ir poniéndole, Sí, bueno, que al final, por dentro, bien. Con el coñazo que dio. Sí, no. Lo que sí que es cierto es eso, que es muy complicado. O sea, al final el baño es muy complicado. Sí. Porque por todas las curvas, etcétera, etcétera. Entonces, pues que si estáis camperizando y os sale mal y queréis destrozar la furgo, tranquilos, hemos pasado todos por allí, estamos con vosotros. Sí. Y por último, vamos a hablar un poco del poti. Ah, vale. Que venga. Estamos pensando en estos últimos meses o semanas, porque yo llevo detrás del poti seco o de hacer otro tipo de uso del baño diferente al químico, porque desde el principio a mí el químico no me gustó, pero por el olor fuerte que desprende, que yo soy antiolor ya por el asma y todo esto, y me resulta complicado tener que meterme ahí oliendo. Pues claro, tienes que abrir la trampilla. Oliendo los químicos cuando está limpio. Ya cuando ya hay descarga ahí. Pero da igual, el químico siempre huele. Sí. Y además luego se mete una mezcla que no vea. La mezcla. Entonces yo siempre le comento a David que habría que ver de otra forma, con bolsa, con lo que sea. Y estamos viendo lo del poti seco, que ahora se está poniendo muy de moda, pero es una pasta. Son 4 maderas realmente, y un plástico, y una garrafa por dentro, y un cubo. Que en realidad no tiene gran cosa y no entiendo cómo es tan carísimo. Ya. Pero lo estamos planteando de otra forma más económica, porque, por ejemplo, el más conocido, que como no hace publicidad, tampoco vamos a mencionarlo. Como no nos da, como no es... Da igual, es que puedes decir todas las marcas que hay. Sí, en fin, que Íñigo habla muy bien de esto, ¿no? Sí, Íñigo Mendía habla muy bien de ello y... En fin, que venden un kit, ¿no? Sí. Un kit sin la madera. Esa marca y otra que conocemos venden un kit en el que lo que te venden es los depósitos, la tapa donde sentarse, separadora, o sea, digamos, es la que... donde vas a separar, donde va a ir la orina por un lado y las heces por otro, y te venden eso, o sea, ya está. Y eso vale hay otras y pico. que te venden la tapa para sentarte y ya está, ¿vale? Eso ya de por sí es caro. Y eso de por sí, exactamente, para lo que es, porque al final no deja de ser un par de garrafitas y plástico. Y de plástico y tal, y ya te sale por 170 euros y 200 si le pones alguna cosa más. Entonces, joder, pero que es que y tú te tienes que comprar la madera. Claro, tienes que hacer te dan las medidas y todo para que te lo hagas tú. Entonces, pues es una opción. Es una opción. Claro, ¿qué pasa? Que ese tipo de váter, si te lo compras entero, es que ya estamos hablando de casi 600 pavos. Entonces, depende del tamaño, ¿no? Depende de si tiene un ventilador, que el ventilador ya hace que cueste más de 600 euros, yo qué sé. En fin, el caso es que estamos planteándolo porque sí es cierto que aunque sea una inversión previa mayor que un poti, a la larga pues no tienes que comprar ningún producto químico. Claro. Y el mantenimiento, te vale serrín, arena de gato, lo de coco. La fibra de coco. Que el mantenimiento es mucho más fácil, más económico, y vaciarlo también es más fácil, que es la máxima ventaja que tiene esto. Aparte que dicen que no hay olores. Sí, vale. Habría que ver eso. Habrá que verlo, sí. Pero el tema es que tú puedes vaciarlo, pues la bolsa, con las caquitas, en el contenedor, como la caca de Mulder, ¿no? Sí. Con su bolsa biodegradable que usamos. Y el pipí lo puede echar en cualquier alcantarilla, en un baño, en fin, que hay más opciones. Incluso dicen diluirlo en agua, en la naturaleza. Bueno, eso, como dijo una... Sí, que si lo hacemos todos, al final acabamos llenando todo el suelo, acabamos quemándolo.
Claro, que no me parece tampoco muy ecológico eso cuando la gente dice, es que como uso champú gel ecológico y uso poti seco, baño seco, pues lo he hecho todo en la naturaleza. A mí eso no me parece ecológico, porque hay muchos productos ecológicos que tienen ingredientes que no son biodegradables. Empezando por ahí, pero bueno. Y luego el pipí que es corrosivo si no lo mezclas bien. Si no lo diluye bastante en agua, y aunque lo diluya es demasiado, echarlo ahí siempre. Que no, es cierto pero que sobre todo opción, que al final es que esta opción sí que yo era bastante reacio, pero cuando nos pasó lo de haciendo el camino este del CID, que coño, es que hubo una etapa que me la tuve que saltar porque no teníamos sitio donde vaciar el poti y había que vaciarlo ya. Entonces, pues claro, ese problema ya no lo tienes. Claro, porque hubiese sido fácil en el pueblo. Claro, una alcantarilla. Si es que lo echas en una alcantarilla como van toda la agua. Exacto. O sea, tú ahí habías echado la garrafita de 5 litros del CID, la habías echado ahí, no pasa absolutamente nada, y luego el residuo sólido, pues lo habías echado al contenedor. O simplemente cuando fuimos a vaciar las grises, que nos movimos porque no había para el poti, al final donde llegamos para pues vaciar, las grises vacía el propio cacharro de pipí y ya está. Y te da igual que no tenga para aguas negras esa área o lo que sea. Claro. Entonces es más sencillo, en fin, que lo estamos valorando también. Lo estamos valorando, sí, y tenemos que ver si lo hacemos o no. Porque la gente lo recomienda, vamos. Claro, y también es cierto que es que ahora es como que todo el mundo está hablando de ello, ¿no? Entonces dices, joder, ¿dónde está el límite entre las campañas de marketing de las marcas y dónde está la opinión real y veraz, ¿no? A mí, un tío que conozco del grupo de Telegram en el que estoy, que sí que lo tiene, nos ha dicho que es una maravilla. Y a él no le ha... Porque se lo ha hecho él solo, o sea, no le patrocina ni Dios. Entonces... él se ha comprado el kit. Él se ha comprado el kit, lo ha hecho, además lo ha hecho de o sea, casi la mejor caja, ¿no? Sí, casi mejor que la que venden. Ya te digo, o sea, es un puto crack el tío. Entonces, pues... sí, o sea, ha venido diciendo que está súper contento. Es una opción. Y es una opción, sí. Vale. Luego. Así que, nada. Pues vámonos vamos a dejar a cagar a otro lado. El baño, exacto, vamos a dejar el baño y vámonos a tirar boñigas a la realeza. En plan animales, venga, sí. Después de escuchar a los Gamma Ray y su Rebellion in Dreamland, vámonos a hablar un poquito del libro Rebelión en la granja de George Orwell. Pues como os estábamos diciendo antes, el libro este de Rebelión en la granja, y esto quiero dejarlo un poquito claro, vamos a hablar de él porque nos lo hemos leído en un plazo de unos 4 meses, Esme y yo, cada uno se lo ha leído. Sí, yo hacía... Pero no, vale. Que a mí me llamaba mucho la atención, que no es simplemente porque venga, un libro al azar que nos leamos los dos a la vez. Es que yo te dije hace tiempo que tenía ganas de leérmelo porque los libros sobre animales me encantan. Cuando los protagonistas son los animales, de hecho el único libro de Pérez Reverte que me he leído es el de los perros, ¿cómo era? Los perros duros no bailan. Exacto, que va sobre perros, que son los protagonistas. Entonces, cuando va sobre animales me llama mucho la atención esos libros. Y este tenía ganas, además del simbolismo. Y por eso queríamos hablar de él. Sí. Y no te corto más, venga. ¿Seguro? No te lo prometo. No, bueno, que yo, George Orwell, me leí en su momento hace 20 años, no, hace 15 años casi, Homenaje a Cataluña. Y bueno, pues desde entonces siempre tenía muchas ganas de leerme el de Rebelión en la granja, pero me lo quería leer en inglés. Y yo recuerdo que siempre que iba a Almería, a una librería que hay allí en Almería capital, la Picasso, sí, siempre iba y siempre veía el libro. En la sección de libros en inglés siempre me encontraba el Rebelión en la granja. ¿Qué pasa? Que Rebelión en la granja es un cuento, es un libro muy finito. Sí. Y costaba 13 pavos.
Y yo decía, tío, no me jodas, o sea, es que 13 euros... Ahora te gustará más. Claro, pues sí, bueno, ahora no sé si habrá subido de precio, pero el caso es que decías, tío, es un libro de la editorial corto. Penguin, ¿Sí? que Penguin, como decía mi profesor de literatura medieval, Penguin is always crap. O sea, que las ediciones de Penguin son una puta Son muy mierda. básicas, ¿no? Son súper, o sea, el Son papel muy es cuidadas, ni malo, nada. no tienen ningún tipo de cuidado. Que el caso es que no me lo leía, Ujú. o sea, no me lo compraba porque me parecía excesivo el precio que tenía el libro Ya. para lo que era el contenido, ¿no? Entonces, bueno, una ex compañera de instituto de ESME y buena amiga nuestra, Mari José, pues sí que lo tenía, se lo había leído y dijo, pues mira, pues te lo doy yo. Entonces, pues ya fue cuando además ya lo tenía en inglés, entonces fue cuando también me lo leí, ¿no? ¿Y qué ibas a decir? Nada, que se podría considerar una novela corta, ¿no? Bueno, Aunque es más una sátira. Él lo definía como, porque el subtítulo que le había puesto era Sí, Cuento de hadas. Sí, bueno. Un poco irónico, ¿vale? Pero Vale, también para sí. que los niños, fue cuando creo que adoptó a un Claro, hijo es que y tal, Ujú. para que se lo leyeran los niños, pero Ujú. que sí es cierto que es irónico, porque tiene un Sí, simbolismo, no es claro. un cuento para niños ni nada, pero es muy corto, sí. Sí, esto no, es que tiene la sátira, o sea, lo de cuento de hadas y tal, es que está también inspirado, en cierto modo, Sí. por los viajes de Gulliver, Mm. de Jonathan Swift. O sea, este hombre parece ser que George Orwell le encantaba a Jonathan Swift y quiso hacer un poquito algo parecido a Sí, los viajes de como Gulliver. las fábulas satíricas Claro. que hacían. Entonces, bueno, pues hay una cosa que es que antes me has cortado, pero que quería Vale, decir vale. que quiero dejar claro. O sea, con este libro es muy difícil no hablar de política. Entonces, o sea, cada cual tiene sus ideas políticas y, sinceramente, yo tengo las mías y No sé se las trata. que son. O sea, es que al final este es el típico Ay, libro parece Stalin. en el que te dan desde un lado y desde el otro. No, a ¿sabes? ver, Ese es el problema. Pero ¿no? que Entonces, no se trata de hacer una valoración tampoco política de esto, más que la que hizo el propio George Ujú. Orwell. Sí, Es sí, sí, que claro, pero por simplemente eso. transcribir sus palabras Ujú. no es, me parece bien, mal. Ya, Es que sí. es el libro. Sí, pero Entonces puedes coincidir con la idea Ujú. que transmite, Sí, pero sí, es no, que yo- es el yo propio coincido, libro, yo claro. coincido, claro. Pero que realmente estás hablando del libro, ¿no? Sí, no, y esto, o sea, vamos a ver, antes de, pues mira, yo siempre digo que encantado de que la gente nos haga comentarios, solo nos los hace una persona y estamos encantadísimos, muchísimas gracias, Juanfra, pero bueno, que si alguien escucha esto, alguien que no escuche normalmente nuestros podcasts y no está de acuerdo en lo que digamos, pues mira, si te has leído el libro y vienes con buenas palabras, etcétera, etcétera, perfecto, pero debatimos. Pero si no, ni te molestes. A ver, que lo primero es leerse el libro. Claro, exactamente. Y hay que dejar claro que quien no se lo haya leído y no quiera saber de Ujú. qué va o demasiados datos, que lo deje ahí guardado el episodio Ujú. y no Sí, escuche bueno, después. eso también, ¿no? claro, pues vamos a hacer destripe del libro por completo. O sea, Sí, además es que cuando se publicó el libro, hace este, bastantes años de este libro. 1940 casi, o sea, es que fue el último, creo que fue el último que antes de morir, este hombre. Esto como dice Miguel Delis, el libro se publicó en los años 40. Si no Claro, te lo has pero- leído, has tenido tiempo, Sí, tío. O sea, exacto. que ahora no nos vengas diciendo que te lo hemos que, destripado. que la publicación fue complicada por el tema del que trataba. Sí, Entonces, sí. lo escribió antes, pero se publicó pues sobre esa fecha que dices. Vamos a dar unos pequeños datos sobre la vida de Orwell, Sí, ¿vale? sí que son necesarios para entender el libro. Sí. En este caso, sí. En efecto. Entonces, bueno, pues Orwell era una persona educada, ¿vale? O sea, una persona con estudios. Estudió en el colegio de Eton, pero no pudo cursar estudios superiores porque su familia no tenía pasta. Entonces se tuvo que alistar como policía colonial en Birmania. Y este es uno de los hechos que va empezando a dar forma a su forma de pensar. O sea, se vuelve, siendo policía colonial, se vuelve completamente anticolonialista, porque ve los abusos que se cometen desde el imperio con la gente. Entonces luego, como encima no tenía pasta, cuando volvió, o sea, dejó de ser policía colonial, volvió a Londres y estuvo viviendo en París y estaba sin un puto duro, porque además luego tenía problemas de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siempre estaba sin un puto duro. Eso le hizo juntarse con mucha gente del proletariado y todo eso es lo que le lleva a desarrollar un pensamiento político, ¿vale? Una ideología, ¿no?
Efectivamente. De hecho, bueno, él es conocido, antes os he hablado del libro Homenaje a Cataluña. Ese libro lo escribe contando sus vivencias como miliciano voluntario en la Guerra Civil Española, que él vino a luchar en el bando republicano, claro, ¿no? vino a luchar contra los sublevados, contra el bando sublevado. Entonces, siempre la gente tiene la idea, por rebelión en la granja y por el hecho de haber luchado con los milicianos, de que este hombre era un militante comunista, etcétera, etcétera. Y bueno, en realidad, hasta 1938, él no militó en ningún partido. Y en 1936, cuando viene a España, de hecho se alista en las milicias del POUM, pero en realidad, o sea, el POUM era un partido trotskista, pero en realidad él admite más adelante que realmente estaba más cerca de la CNT, por ejemplo. Y de hecho, en homenaje a Cataluña sí que habla muchas cosas del tema de cómo le incomoda. Una de las veces que va al frente, antes de ir al frente, ha estado en Barcelona, cuando está en Barcelona bajo mando de los anarcosindicalistas, y él pues está como muy a gusto, pero luego cuando vuelve del frente se queja de que se ha convertido en una ciudad burguesa, por ejemplo, ¿no? Luego también hay que comentar que un hecho muy importante que sucede durante la guerra civil es que él está a punto de ser asesinado en unas purgas que se hicieron dentro de la zona republicana por orden de Negrín. Entonces, el Partido Comunista empezó a hacer las mismas purgas estalinistas que hubo en Rusia, pues intentó hacerlas en España. Y él, George Orwell, estuvo a punto de morir porque, bueno, a él le hirieron en el campo de batalla, y cuando regresa a Barcelona, está más o menos recuperado, pero de repente le están esperando y la mujer es como que le recibe con mucha frialdad y tal, le hace llegar un mensaje de te están buscando, vete que te van a matar. Se tuvo que exiliar. ¿Sabes? Entonces, no exiliar, tuvo que volver al Reino Unido, básicamente. Vale. Pero que allí no le perseguía a nadie, ¿o qué? En el Reino Unido, sí. Bueno, en el Reino Unido luego se supo que él había estado hipervigilado por el servicio secreto, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces todo esto, él al final lo que vio, por ejemplo, es que sus vivencias en la guerra civil lo que le hicieron es desengañarse mucho con la idea del socialismo soviético, o sobre todo del estalinismo. Y eso queda bastante plasmado en Rebelión en la Granja, que básicamente Rebelión en la Granja es un libro contra Stalin. Tenía una cita aquí anotada que me parece interesante, y es que en un momento dice de su experiencia en España, dijo que desde que estuvo en España sabía cuál era el suelo que pisaba. Todo lo que he escrito desde 1936 ha sido escrito directa o indirectamente contra el totalitarismo y a favor de lo que yo entiendo como socialismo democrático. Entonces, bueno, pues ahí creo que queda bastante encapsulada su pensamiento y lo que refleja en el libro, en Rebelión en la Granja. Pero que él sí que tenía inclinaciones más a favor de Trotsky, ¿no? Inclinaciones trotskistas, como se dice, ¿no? Bueno, era trotskista o simpatizaba más. Pero claro, lo que decía que ningún comunismo ruso era mejor que otro, que claro, al final... Sí, no, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Entonces, eso lo plasma en el libro. ¿Vamos a hablar ya del libro o qué? Sí, vamos a hablar del libro. Bueno, a ver, que el libro... bueno, empieza tú. ¿Qué? No, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Dónde quieres la historia? Yo es que empezaría... Bueno, sí, al final, una sinopsis. Empezado una breve sinopsis. Vale. Es pues... que una granja de animales... Hay una granja de animales que quiere librarse del hombre que lleva esa granja, la granja solariega, ¿no? Que la llaman. Ah, bueno, yo es que como me lo leí en inglés, no sé. ¿Y cómo es en inglés? Ay, no lo sé, es que no tengo el libro aquí. No muy sé mal, muy mal preparado. Bueno, sigue. Esa granja, pues siempre hay un humano a cargo de la granja. Hay varias granjas allí anexas. Y aquí los animales, pues hay un viejo berraco, ¿no? Lo llama así. El viejo comandante, creo que es, ¿no? Sí, Old Major en inglés. Sí, que es el que muere al principio. Sí, eso que es el primero que muere. Pues el que da un poco la idea de rebelión a los animales, para que no sean sometidos, estén siempre bajo el mando del humano que ahí mandaba. Sí. Que era el dueño y señor. Sí, claro. El máster. Sí. Entonces, pues bueno, pues al final lo que hacen, una sinopsis, los animales se levantan y expulsan. Se rebelan y expulsan al hombre. Vale.
Sí, que luego se establece también una serie de jerarquías dentro de los animales. Y ahí es como se ve que la rebelión no era tal, sino que habían cambiado un totalitarismo por otro, ¿no? Sí. Y ese, digamos, puede ser el resumen. Sí, eso es el resumen. Sí, que se encarna ¿no? dentro de los cerdos. Porque parece ser que George Orwell sí consideraba el animal más inteligente también, pero el más déspota. Porque parece ser que no le gustaban los cerdos o algo así, creo que he leído. Vamos a hablar de los personajes, mejor, yo creo. Porque cada personaje, cada animal o cada conjunto de animales es un símbolo de esa historia política que intenta transmitir. Básicamente, ¿no? De lo que pasó, de la lucha soviética, de la lucha interna en el comunismo soviético, ¿no? Por un lado está... Vale, primero el viejo comandante, que habíamos dicho, el berraco mayor, que se representa a Karl Marx, ¿no? Sí, bueno, dicen que es entre Karl Marx y Lenin. Ya, lo que pasa es que dicen que, bueno, yo tengo aquí una versión o una explicación del libro que hablan de que Lenin no está representado realmente. Entonces sí que parece que el viejo comandante es Karl Marx. En fin, que es un poco el que da la idea, transmite la idea al resto de animales. Sí, es el que transmite la idea, ¿no? 4 días antes de morirse. Vale. Habla de una rebelión, de un país en el que los animales van a conducir su propio destino o manejar su propio destino, etcétera, etcétera, ¿no? Luego vendría Napoleón, que es el... Es el líder, que se convierte en líder al final. El que se acaba convirtiendo en líder, que es... ¿A quién representa? Napoleón. A Stalin. Sí. Es Stalin, o sea, es claramente Stalin. Que es el déspota. El despótico, exacto. Además, es luego el que va... O sea, el que va a someter al resto de animales al final, ¿no? Por otro lado está Bola de Nieve. Bola de Nieve, que también... Sí, Bola de Nieve. Que es el otro cerdo. El otro cerdo que está en un principio... Equiparado un poco a Napoleón, claro, pero... Está a la altura de Napoleón. Sí. Pero luego se va diferenciando por ideas, ¿no? Claro. Y Napoleón más déspota y Bola de Nieve como que quiere un poco hacer las cosas para mejorar toda la granja en general y que todos se puedan beneficiar. Está más dentro del trabajo de la granja, etcétera, etcétera, ¿no? Sería Trotsky. Trotsky, sí. ¿Vale? Es cierto que Bola de Nieve, o Snowball en inglés, en la versión original, tiene que acabar igual que le pasó a Trotsky, que tuvo que exiliarse de Rusia y acabó asesinado por orden de Stalin, no orden directa, por cierto. Pues no, él no dijo matad a Stalin, sino que sugirió, parece ser, que estaría bien que matasen a Stalin. Eso dice la historia. O sea, que dijo, estaría bien que matasen a Trotsky porque entonces nos libraríamos de... O sea, una vez muerta la cabeza, todo el movimiento trotskista desaparecería, ¿no? Y entonces pues el KGB actuó, no el precedente del KGB. Vale, seguimos. Vendría boxeador, ¿no? Ay, boxeada, a mi preferido. Que es un caballo percherón, ¿no? No sé qué raza era, un caballo de trabajo. Sí. Vale, entonces pues lo que viene a reflejar es a representar al pueblo. La clase obrera. Claro, la clase obrera. Porque además es el más trabajador de todos. Claro. Él siempre tiene, pues si lo dice Napoleón será verdad. Sí, confía en sus líderes. O sea, hay una jerarquía de inteligencia, o sea, los animales están puestos dentro de la granja en una jerarquía según su inteligencia, y es cierto que los caballos tienen inteligencia pero no tienen iniciativa. Entonces, pues bueno, el boxeador pues es eso, siempre se deja llevar, fuerza, ¿no? Tiene fuerza. Su lema era trabajar más, trabajar duro, trabajar más tiempo. Trabajaré mejor y más duro. Claro, exactamente. Y bueno, pues... Pues claro, luego están las ovejas, que son las que obviamente representan a lo que es la propia oveja, ¿no? Claro, las ovejas que hay en la sociedad actual, ¿no? O sea, la gente que repiten lo que otros. Repite lo que les están diciendo y ya está. En fin, luego está Moisés, que es el cuervo. Sí, claro, Moisés, bueno, que representa yo lo tengo en otro orden. Moisés es la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa rusa, claro. que dejan volver sin hacer nada, no trabaja nada y solo habla tonterías. Solo en un principio está hablando del cielo para los animales y tal, y está, pues eso, lo de las religiones, el opio del pueblo. Lo que pasa es que hay un momento del libro en el que Napoleón se da cuenta de que es útil para que la gente, mientras está entretenida con la religión, no está pensando en otras cosas. Bueno, claro. ¿no? Entonces, pues, para que no discuta la orden. Claro, entonces le permite volver. Vale, ¿quién más? Luego está, claro, es que yo no sé, en la versión española, Squealer,
¿Quién es ese? Es el que... el que habla en nombre de Napoleón. El que habla en nombre de Napoleón, el mamporrero de Napoleón. Claro, que al final viene a representar el aparato político de todas las dictaduras, ¿no? O sea, que siempre está tapando los desmanes de los líderes y está manipulando las noticias de forma que la gente se crea que están viviendo en un paraíso, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, al final es un aparato propagandístico y político. Sí, chillón, que representa a quien habla, a quien intenta convencer, tranquilizar al resto de animales cuando hay alguna nueva orden o algo diferente a los mandamientos que habían establecido, cuando parece que ya no, esa rebelión de todos somos iguales ya se diferencia y unos tienen más privilegios que otros. Ahí chillón llega, eso es mentira, eso lo habréis escuchado, eso es Bola de Nieve que está intentando meteros cosas en la cabeza, esto lo ha hecho también Bola de Nieve que se ha tenido que ir corriendo, expulsado, que no trabajó duro aquí y tal y cual, y siempre intenta remeter un poco contra Bola de Nieve y va contra buscando, los demás. como toda la propaganda, va buscando un enemigo exterior para convencer de que dentro se está bien, claro. Pero que todos los problemas son culpa de un enemigo exterior. Convencer de esa nueva jerarquía, digamos, que se está estableciendo de forma un poco precipitada y que los animales no entienden. Chillón siempre intenta poner calma y que se callen, que no protesten. Sí, yo lo que pasa es que no creo que los convenza, o sea, que su trabajo no es convencer, su trabajo es mentir directamente. O sea, ya, pero tienes que convencerlos mintiendo. Ya, bueno, pero no es tanto como que él da unas explicaciones que desvían siempre la atención. Sí, pero tendrá que convencerlos de que eso está bien, de lo que dice Napoleón está bien, para que no se rebelen ellos, los animales, contra Napoleón, ¿no? En fin, Clover, ¿quién era la yegua? Trébol. Trébol. Claro. Es Clover. Sí, claro. Sí, Trébol. Vale. Pues eso, es una yegua que tiene así, es de muy buen corazón, es un poquito más desconfiada que boxeador, pero y siempre está un poco con la culpa de que si piensa un poco de más, está violando los 7 mandamientos en la granja. Primera, sí, cuando se rebelan contra el humano hay una lucha, ¿no? Todos pelean y de hecho Bola de Nieve salió herido, fue de los que más peleó tal y cual, aunque luego Chillón y Napoleón intenta cambiar eso, pero establece unos 7 mandamientos y los escribe en la pared, porque esto es otro tema, es que no todos los animales sabían leer y escribir igual. Creo que los caballos no podían llegar a más de la 3ª letra del alfabeto o algo así, no eran capaces. Entonces, si tú escribes algo y no todo el mundo es capaz de leerlo, pues tú puedes modificar eso a tu antojo y decir que ahí hay escrito esto que yo digo. Y ahora tú acuérdate de que eso sea así. Claro. Entonces, al final es el analfabetismo de la sociedad igual, ¿no? Someter a la gente a que no aprenda para yo poder hacer lo que me dé la gana. Si yo sé leer, sé escribir, entonces ahí domino el mundo. Es que leer y escribir es muy importante. Que se dice hoy en día de que nos quieren, que hoy se habla tanto de ello que ha perdido todo el significado, ¿no? Eso de nos quieren ignorantes, ¿no? Sí, pues eso, sí, es cierto que hoy en día te quieren ignorante, pero no siempre vas a saber leer o escribir. En fin, que boxeador y Trébol que son inteligentes, pero no son capaces de leer. Es que, no aprenden bien el alfabeto. No aprenden bien. Entonces, eso es lo que le falta para sobre todo revelarse. El boxeador, que es el que sí que tiene más problemas porque está más lista. No, es más lista, exactamente. Y luego lo que pasa es que es más lista, pero que está siempre como con el temor de de que no está segura de si lo ha leído bien o no. Entonces tiene siempre el miedo, la inseguridad, ¿no? Y luego, pues está también Benjamín, supongo, ¿no? Benjamin es un asno que lo que pasa que es que representa a los escépticos, ¿no? Digamos, bueno, hay quien dice que es a los escépticos, a las personas mayores, las típicas personas mayores que siempre te dicen que da igual quién esté mandando, que al final tú vas a estar jodido siempre. Pues es un poquito, hay quien dice que es un poquito, representa a ese tipo de personas, pero también hay gente que dice que representa a los filósofos que están siempre pensando, pero que no actúan nunca, ¿no? Entonces es un poquito, pues... Sí, además es el que se da cuenta de lo que le ocurre al boxeador, que se lo llevan y lee las palabras porque él sí sabía leer. Y es la única vez que actúa, de hecho. Sí.
intenta movilizar. En fin, una escena que me duele mucho. Sí. Yo lloré cuando leí esto. Ay, qué penica. Porque No, es que empiezan ya, a decirle a Diablo, o sea, que te va a recuperar. Que te recuperes, ¿no? Sí, Sí, que le lo le llevan están a enseñando jubilarse, que- va a que- vivir mejor en otro Ujú. sitio y llega Y este que ahí- corriendo. pero que- Estúpido, que se lo llevan, que es al matadero. Ujú. Ay, qué pena. Vale. Bien. Bueno, está luego Muriel, una cabra, que es la que le lee los 7 mandamientos a Clover, a Trébol, cada vez que Clover piensa que hay algo ahí que no, o sea, hay Que no cuadra. que no cuadra. Claro, hay veces que Trébol Trébol. dice, joder, pero si eso que pone ahí no es lo que ponía Sí. ayer, ¿no? No sabe leerlo, pero identifica Ajá. que hay letras diferentes. Claro, entonces pues es Muriel quien se lo lee. Y luego pues Mr. Jones y Mr. Frederick, que son, Mr. Jones es el dueño de la granja, que maltrata a los animales, que es un borracho, que no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Y Mr. Frederick, que es otro Sí, dueño Jones- de granja. A ver, el señor John dice aquí que es un poco el zar, representa Sí, el sí, zar. claro, es el zar. Y los otros granjeros, y Mr. porque son Frederick. granjeros como el señor Frederick y otros tantos de Ujú. las granjas aledañas que intentan un poco recuperar la granja Sí, del ujú. señor John porque ven que sus animales también se pueden rebelar. Sí, lo que pasa que en el caso de Frederick es Hitler. Sí, porque se alía Napoleón Claro, con Frederick. Exactamente. Que es lo que pasó en la realidad, ¿no? Exacto, claro. Que este Stalin... Y aparte Frederick Sí. es un nombre más germano que Jones. Entonces, pues estos son, digamos, los personajes, el simbolismo, Entonces, claro, ¿no? el simbolismo. Entonces, pues más o menos ya os podéis hacer una idea de qué va a ir el libro, De ¿no? cómo O sea, actúan de cómo actúa cada uno de cada los uno. personajes. Claro, ahí en un primer momento, cuando los animales se rebelan contra luchan contra Mr. los Jones, hombres, ¿no? pues ahí, por ejemplo, es cierto que lo primero que hacen es los cerdos entrar en la casa de Mr. Jones, Sí. que en un principio estaba prohibido entrar, pero ellos son los primeros que se acomodan allí, ¿no? Sí, pero que antes de eso, de acomodarse, espérate que va muy rápido, establecen unos mandamientos que dicen Ujú. que no pueden hacer uso de nada humano, Sí. ¿vale? Que ningún animal puede hacer uso de nada que no sea natural. Ujú. Y lo que hace que todo cambie es el momento en el que los cerdos hacen uso de la casa y se acomodan en la casa del señor Jones, ¿no? Ujú. A lo que te refieres. Sí, no, bueno, sí, Vale. más o menos. Entonces, los mandamientos, lo decimos de primera, es que Dilo, me sí, parece muy vale. gracioso. Ujú. Sí, sí. Los 7 que establecen desde el principio de la rebelión. Todo lo que camina sobre 2 patas es un enemigo. ¿Esto Que qué eso- representa? Todos los animales, entre ellos se corre el dicho, ¿no? De que 2 patas sí, no, ¿cómo era? 4 patas sí, 2 patas no, pero que esto lo difunde la oveja y cuando no Ujú. tienen nada que decir, las ovejas siempre Sí, repiten siempre eso. repiten eso. Es como el exacto. coro, ¿vale? Pero que esto es importante porque luego se transforma, que ahora hablaremos del bueno, final, ¿no? Sí, sí, sí. Segundo, todo lo que camina sobre 4 patas o tiene alas es un amigo, Ujú, todos los animales. Ningún animal llevará ropa, ujú. ningún animal dormirá en una cama, ningún animal beberá alcohol. Todo esto es, no seas como los humanos. Claro. ¿Vale? Ningún animal matará a otro animal. Esto también es importante porque hay un momento en el que cambia. Ujú. Y lo último, todos los animales son iguales. Entonces, ¿qué pasa con estos mandamientos? Que al final se van cambiando. Van cambiando, sí, según va. Según le convenga ya desarrollándose. a los cerdos, a Napoleón Claro. y a su séquito, pues van deshaciéndose de algunos Ujú. mandamientos porque están viendo que están incumpliendo ellos algunos. Por tanto, como no todos saben leer, ¿qué pasa? Que lo tacho con pintura y Claro, escribo y escribo encima. encima. O añado algo. Ujú. Y luego a O lo sea, algo mejor que- es ningún Lo de- animal matará a otro animal a no ser que Ujú. haya hecho algo malo. Sí, o lo del ¿no? alcohol, ¿no? Que hay una noche que se emborracha Sí, Napoleón. sí. Entonces dicen, ningún animal beberá, ¿no? Beberá alcohol en grandes cantidades. Sí, algo así. Entonces es muy gracioso cómo van modificando Ujú. los mandamientos. Y bueno, y el último ya, ¿no? Todos los animales son iguales, Ujú. pero algunos son más iguales Claro, que sí, otros. ese es el que acaba cambiando, ¿no? O sea, Sí. hay es una frase, de hecho, muy conocida, ¿no? Entonces, bueno, al final, que un poquito, el libro lo que tiene es eso, o sea, te muestra una jerarquía. Una vez que echan al
al granjero, hay una jerarquía, ¿no? Pues están los cerdos arriba, luego los perros, y luego pues están los caballos, y según va bajando suelen ser animales más de trabajo con menos inteligencia, ¿no? Entonces pues sí que la inteligencia, digamos que es lo que va poniendo a cada animal por encima de otros, ¿no? Claro. Pero, y ahí es donde se ve pues lo que hemos comentado antes, ¿no? Que los perros, por ejemplo, están debajo de los cerdos y se convierten en su... Están al servicio, es como sus Claro, están guardianes. al servicio, son los Y guardianes. hacen el trabajo sucio, son los Claro, matones. Exacto. Con lo Claro. bueno que son los perros, ¿verdad, Marlene? Y luego pues hay otros animales que nacen con inteligencia, pero como los caballos, que son inteligentes, pero no dejan que la no desarrollen. lo suficiente, claro, exactamente. Entonces, al final, el libro lo que viene a demostrar es que en la granja había como cierto determinismo, ¿no? Que al final es lo que viene a ser en la misma sociedad, ¿no? Que siempre acaba habiendo, pase lo que pase, siempre acaba habiendo unos que están arriba poder. Y tienen el poder, claro, ¿no? Que un poder, cambiarlo por otro, no sirve de nada. Por mucho que tú creas que que representa tal poder comparten más los ideales, etcétera, etcétera, pero en el momento en el que asciende al poder, se vuelve como aquellos contra los que habían luchado. Es lo que un poco quiere simbolizar. Y luego también, sin embargo, los animales más inteligentes suelen ser luego los menos útiles para la sociedad, ¿no? Porque, por ejemplo, los cerdos, al final, no hay ni una sola idea que tienen los cerdos en todo el libro que sea buena. Excepto, la de Bola de Nieve, que tuvo la idea del molino. Claro. Y lo expulsaron por ello. Ya. Bueno, Napoleón se le fue la pinza y dijo, ¿cómo tú vas a hacer algo tan innovador, tan diferente? Claro, sí, pero que ni aún así es bueno, al final. Ya, pero ¿por qué toma la idea Napoleón? No. Bueno, sí, vale. Sí, él se apropia de esa idea e intenta construir ese molino con el esfuerzo de todos los trabajadores. Ellos, por supuesto, los cerdos no hacen nada, pero corrompe esa idea. Y al final no es para el bien de la comunidad. O sea, en el libro al final llega de Bola de Nieve y propone construir un molino. Napoleón está en contra del molino. Cuando expulsan a Bola de Nieve, Napoleón al final encarga la construcción del molino. El caso es que el molino al final es lo que va a hacer que los animales acaben trabajando todo el día sin apenas comer, enfermando, etcétera, etcétera. Entonces la idea al final es mala. Y es que lo curioso es que Trotsky fue el primero que diseñó los planes quinquenales, ¿vale? Y Stalin estaba en contra de los planes quinquenales. Sí. Luego, cuando Trotsky salió de Rusia o de la Unión Soviética, se lo acaban cargando, etcétera, Stalin implantó los planes quinquenales. Y los planes quinquenales, al final, fueron, en última instancia, no es seguro, ¿no? Pero bueno, más que fue la carrera armamentista que emprendió contra Estados Unidos, es lo que acabó arruinando a la Unión Soviética. Pero es cierto que los planes quinquenales no estaban bien diseñados. Vale. En fin, que todo esto se representa con el final que me parece magnífico de cómo los cerdos se humanizan. Sí. O sea, que ahí es el símbolo mayor de que el poder que tú intentabas erradicar, lo tomas y te convierte en ese mismo déspota contra el que luchaba. Y el símbolo mayor es que se convierten en humanos, se confunden, ¿no? Cerdos y humanos, ya no sabes quién es quién. Sí, no, eso hay es maravilloso. En el que de repente empiezan a ver, el resto de animales ven a los cerdos andando a dos patas. Y no lo distinguen, claro. Vestidos, ¿no? Creo que estaban vestidos. Sí, estaban ya vestidos, bebiendo, comiendo. Algunos todavía no saben, se tambalean, ¿no? Porque claro, todavía no saben muy bien si ser... Y eso quebranta el primer mandamiento que ya no existe. Claro, porque que directamente lo borran, claro. Exacto, han estado borrando hasta el punto en el que ya solo queda uno. Que el único mandamiento que lo lee Benjamín es ese, que es ya de las páginas finales, que todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Solo está ese mandamiento ya. Y además que a mí lo que me parece muy curioso del libro, aparte de todo el simbolismo, todo esto que es muy bueno, como lo contempla, es la forma de narrarlo. Que es en tercera persona, pero desde el punto de vista interno de los animales. O sea, el narrador va descubriéndote lo que ven los animales, lo que sienten ellos, porque hay una escena muy descriptiva de esto, que es que cuando están cambiando, creo que era Chillón, los mandamientos, pintando, pues se cae. Y es como, oye, no se sabía muy bien qué había pasado, porque había pintura por todas partes, estaba allí Chillón tirado, no sé qué.
y no se sabía qué había pasado, y luego sigue hablando, sigue narrando, y es como el punto de vista de los animales, que no sabían qué había ocurrido, y lo Sí. que pasaba es que estaban cambiando los mandamientos. Sí, mientras los otros estaban trabajando, estaban aprovechando. Claro, para entonces el cambiar los narrador no te mandamientos. explica todo esto, sino que lo deduce porque es un poco la visión de los animales. Y es muy bueno el punto de vista este, aunque sea en tercera persona la narración, porque te da la sensación de estar ahí con los animales, Sí, sufriéndolo. Y sobre todo luego lo que he comentado del boxeador, que era magnífica la descripción de la escena. De Sí. ver cómo salían corriendo, cómo Sí, el boxeador intentaba luego salir. Intenta salir, y creo que Benjamín recordar que llegaba a abrir Trevor la corriendo. puerta, pero... No podía abrirla. no podía. Estaba pataleando, pero ya no tenía fuerza. Ujú. Y esa escena de descripción es magnífica. Y Ujú. como luego también, por ejemplo, Trevor, que está deseando jubilarse, bueno, primero se iba a jubilar boxeador el pobre, pero Ujú. está enfermo y se lo llevan. Y luego hablan de que nadie se jubiló nunca. Nadie es... sí, Había una edad exactamente. de jubilación que ya Ujú. descansarían, había un prado Ujú, para que sí. descansasen todos esos animales y pudiesen disfrutar ya la vida Sí, que eso les era quedaba. el plan de Bola de Nieve, ¿no? Claro. Ujú. Y Napoleón seguía hablando de ella, de esa idea, pero nunca se llevó llega a cabo. Y de hecho Ujú. Trevor sigue trabajando con no sé cuántos años, había pasado Ujú. ya esa edad de jubilación y nunca se había jubilado nadie, o había muerto o seguía trabajando. Ujú. Y eso, la verdad es que también es Ya, muy fuerte. sí. Ujú. Todas esas ideas, Claro, cómo es las que- desarrolla. Es que al final es cierto que, bueno, o sea, hay otra idea que hay en el libro, ¿no? Y es que o sea, lo que viene a decir el libro también es que la fuerza al final la tiene el pueblo, ¿no? Sí. O sea, entonces son los animales de trabajo que son en realidad los que tienen el poder, ¿no? Y Sí. de hecho hay un momento en el que Boxeador está a punto de cargarse a los perros. Porque en los una perros pelea. le atacan Sí. y él empieza y está a punto de cargárselos, ¿no? defenderse. Entonces, es que lo interesante es eso, hay que tener en cuenta que esto es una alegoría, ¿no? Ujú. Que Orwell lo Exacto. que estaba haciendo era una alegoría de lo que él había estado De la viendo sociedad. de la sociedad, pero sobre todo del ideal comunista, Sí. ¿vale? Entonces, Orwell era súper comunista, como él decía, Pero estaba bueno, en contra de este claro, tipo de comunismo. es lo que cuando poder. dicen, es que no sé dónde lo leí, pero que él dijo que una vez que volvió, o sea, fue a España siendo comunista y volvió de España siendo socialista, ¿no? Porque claro, es que fueron los propios soviéticos los que estuvieron a punto, o los prosoviéticos en España, quienes estuvieron a punto de cargárselo a él. Y él decía, joder, si yo soy de izquierdas también. Entonces, cuando el libro al final lo que viene un poquito a plasmar es la lucha de poder, ¿no? Que se da en todas las ideologías y que se dio en la izquierda también y que se dio entre Trotsky y Stalin, ¿no? Y al final que dices, joder, entre que estos dos se están matando entre ellos, al final el pueblo está muriéndose de hambre, ¿no? Claro, pero la idea también es esa, que aunque se pretenda algo bueno, se puede corromper. Sí, que cualquier ideal se puede corromper, efectivamente. Claro, que una idea buena se puede ir al traste si lo que te interesa al final es poder y establecer una jerarquía de mantener al pueblo en las mismas condiciones. Que de hecho también hay que decir, bueno, Orwell siempre se llevaba muy mal con los izquierdistas británicos porque él no entendía que estuviesen tan a favor de Stalin cuando él lo veía como un hijo puta, ¿no? Y decía, hostia, es que estáis alabando al mismísimo diablo. Entonces, eso también, que luego Trotsky no era tampoco un santo, hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que él era más de acción directa, de participar. De hecho, en el libro Bola de Nieve, sí, es Trotsky que más se implica. Se implica en la lucha y sale herido. De hecho, eso pasó. Trotsky es uno de los que luchan en el Palacio de Invierno y sale herido, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo que sé que tampoco es cierto que al final que da igual un poquito quién de los dos que están en el poder, una vez que llegan al poder, uno podrá tener unos ideales mejores o peores, pero que al final se acaban corrompiendo, ¿no? Exacto. Es lo que, la corrupción del poder, ejemplificado. Claro. Y había una cosa, porque luego he dicho antes que los viajes de Gulliver son una inspiración de la historia. Que los viajes de Gulliver inspiran este libro, pero es que luego este libro fue inspiración, por ejemplo, para otro libro distópico. ¿Cuál? El Señor de las Moscas, de William Godwin. Sí, pero es que eso es literatura comparada totalmente, que es algo que a mí me encanta, porque las influencias que hay, la intertextualidad, cómo los libros están unidos, cómo influyen unos en otros, cómo las ideas se comparten, cómo dan pie a que otros tengan otras ideas parecidas, a inspirar, ¿no?
Eso Sí. es maravilloso, cómo se inspiran entre sí los libros, los autores, Sí. las autoras. Mm. Bueno, iba a decir, perdón, ¿Qué? que es que en El Señor de las Sí, Moscas... pero que ese es otro libro que no... No, bueno, pero has visto la película y bueno, Sí, el que sí, no... sí, O sí. sea, al final, sí, solo iba a decir Dime. que El Señor de las Moscas es un libro en el que una serie de niños Sí. acaban en una isla tropical y acaban creando una sociedad Mm. entre ellos, ¿no? Y se acaban peleando. Un poco como perdido, moderno. Perdidos, exactamente, pero con críos, ¿no? Y al Ya. final, pues en El Señor de las Moscas, los críos son Sí. los políticos, los Sí. mandamases del Ujú. mundo. O sea, Sí. ¿sabes? Que esa es la idea de... Pero que eso al final sale en Ujú. todo tipo de historias donde hay, un grupo de personas tienen que convivir. Sí, al final ¿No? siempre acaban a hostias. Exacto. Ujú. Es muy difícil establecer Sí. unas normas Ujú. y que donde todos estén contentos Ujú. y compartan la misma idea. Por supuesto. En fin, que ya hemos hablado de más, que es un libro bastante ameno de leer, Sí. muy divertido No. y muy trágico también a la vez. Sí. A mí Ujú. me parece, además es mi género preferido, ese donde ríe y llora Ujú. casi a la vez. Y no sé, muy Sí, muy es recomendable. muy ya digo, o sea, yo sé que habrá gente que no se lo quiere leer porque es un libro, se supone, de izquierdas. Es un libro evidentemente de izquierdas, pero es un libro buenísimo. Pero es que es un Entonces, libro sobre el poder. A quien Claro, le al gusta final es que estar ese es el sometido tema. al Ujú. poder, a una persona que te Ujú. manda y que te Sí, pero- rige la vida de Claro, cómo actuar. ¿A pero quién le gusta eso? El que es una oveja de la, Puede que sí, la oveja, claro. Sí. te va a decir, yo no me leo eso porque es propaganda comunista. Bueno, Bueno, te ¿sabes? hace reflexionar. Entonces reflexionar pero no, que es, no es malo. que es un libro buenísimo y que, bueno, vamos a ir terminando, sí, que esto ya se nos está yendo de madre. No me ha Es un quedado- libro controvertido también. Es un libro, sí, que da, y que ya tiene lo he mucha dicho, amiga, tiene aunque mucha sea amiga corto. y da para muchos temas. Así que, Es bueno, lo que tiene el simbolismo. pues vamos a cortar, vamos a irnos. Como tertulia literaria no ha quedado muy bien esto, pero bueno, No, pero mejoraremos en otra. Bueno, sí, compartiremos notas. Pero porque tú Ujú. llevas tu guión muy marcado y yo soy más... Más que, más bola de nieve, yo sé yo. más mi bula. En fin, bueno, recordad que estamos en Instagram, ¿Sí? en la cuenta, noplace.likeword, en TikTok, es la misma. tenemos una página web, noplacelikeword.com .com, y el podcast, las principales y luego, plataformas. exacto, se puede escuchar, lo podéis escuchar en iVoox, en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast Ujú, YouTube. y en YouTube, que ya sabéis que en YouTube siempre nos cortan algunas canciones. Así que somos Esmeralda y David y os decimos... Ah, bueno,